las cosas que hace un tiempo, leyendo la Biblia, me di cuenta. La verdad que esto no lo leí en ningún autor, seguramente que no lo inventé yo, alguien lo habrá pensado antes que yo, ¿no? Tantos años, siglos de iglesia, pero yo no lo leí de ningún autor, sino que leyendo el Evangelio, por ejemplo, si uno lee la Anunciación en Lucas, vamos a ver si lo podemos poner, ahí está. Que nos cuenta la historia, que todos ustedes ya saben, no necesita que se los cuente. A los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo llamado de Galilea, llamado Nazaret, donde vivía María, que era virgen, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró al lugar donde ella estaba y le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo, ¿no? Me quedo con eso y yo me hice una pregunta. ¿Cómo se enteró Lucas de esto que sucedió? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo Lucas que se le apareció un ángel a María, lo que le dijo a María, lo que María le contestó, después el cántico de María, todas las cosas que aparecen en el Evangelio, que no son muchas, pero que son muy importantes, donde está la Santísima Virgen María? 1. Pudo haber sido una revelación directa, difícil, pero pudo haber sido. 2. Que a San Lucas se lo haya contado el ángel, que fue el único testigo ocular, que se le haya aparecido el ángel Gabriel y se lo haya contado. O creo yo, de las 3 cosas, la más probable, que María, la testigo protagonista, le hayan contado esta historia a Lucas y a los apóstoles. Yo supongo que los discípulos de Jesús, los apóstoles, mientras estaban orando ahí en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo, que estuvieron varios días, yo, si hubiera sido apóstol, seguramente le hubiera preguntado a María y hubiera querido saber, que nos contaran cómo había nacido, cómo había sido su niñez, no sé, cosas que solo María pudo haber visto. Así que no hay ningún evangelio. Está el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Juan. Y no hay un Evangelio según Santa María, ¿verdad? Como es María, desaparece. Pero en todos los evangelios uno se da cuenta cuando los lee que hay cosas que solo los pudo haber contado María. Es decir, que si bien ella no lo escribió y otros lo pusieron por escrito, la testigo de esas cosas, la que lo comunicó y la que lo dijo, podemos decir casi con seguridad, que ha sido María. Así que eso es una de las cosas que quería decir, ¿no? Que es una de las evangelistas, sin lugar a duda. Todas estas cosas, donde solo estaba María, solo estaba el ángel y el Espíritu Santo, por supuesto, solo las pudo haber contado ella, ¿no? Así que qué bueno esto, poderlo pensar y poderlo compartir en esta noche. Después, siguiendo un poco la palabra de Dios, ¿no? Algunas cosas, obviamente esto no lo podemos hacer exhaustivo en esta noche, pero sí podemos ver los rasgos. Siempre hablamos de imitar a María, de decir María, de imitar, pero vamos un poquito a profundizar cómo era María. Y esto es uno de los lugares donde vamos a encontrar cómo es María, es en el Magnificat, en Lucas 1:46. María dijo: «Mi alma alaba la grandeza del Señor». Este es el himno de María llamado Magnificat, que por la primer palabra de la traducción del latín tiene la forma de un salmo hebreo, y emplea muchas expresiones del Antiguo Testamento.
Especialmente hay muchas cosas tomadas de un himno, de un salmo, que canta Ana en el primer libro de Samuel. ¿Se acuerdan de esa mujer que llevaba a su hijo al templo, ¿no? a entregárselo al Señor, porque ella había prometido que si tenía un hijo se lo iba a consagrar a Dios? En el primer libro de Samuel, el capítulo 2, ahí en adelante, versículo 1 hasta el 10, si ustedes lo leen tranquilos, después van a ver que hay muchísimo tomado de ese himno en esto que está cantando María. O sea que María conocía perfectamente la palabra de Dios. Y también del Salmo 113, el Salmo 113 hebreo, no el que está entre paréntesis, sino el Salmo hebreo 113, 5 al 9, también ahí van a encontrar que María no inventó demasiado, sino que tomó la misma palabra de Dios que creyó y la cantó en este salmo, ¿no? Así que, entonces María es una mujer entonces que conocía la palabra de Dios, y lo primero que nos dice entonces que María era una mujer que sabía alabar a Dios. Entonces, qué bueno, ¿no? Saber que como carismáticos también imitamos a María, que nos gusta a nosotros tanto alabar la grandeza del Señor. María comienza su oración haciendo una oración que nosotros los carismáticos nos encanta, que no es nuestra, es de la iglesia, es hebrea. La alabanza es la oración por excelencia del judío. Todos los salmos del Antiguo Testamento, las oraciones, los himnos están llenos de alabanzas a Dios, alabanzas en la alegría, alabanza en la tristeza, alabanza en la enfermedad, alabanza desde la pequeñez y desde el Dios que nos salva y que nos viene a restaurar, ¿no? Por eso María comienza su oración con una alabanza. María es una mujer de alabanza. Y alabar es algo que nos salva de la tristeza, nos salva de la depresión, nos salva de estar centrados en nosotros mismos. La alabanza nos saca del ensimismamiento, de estar a veces en la oración. Si hacemos siempre oración interior y no alabamos a Dios, corremos el riesgo de encerrarnos en nosotros mismos. En cambio, la alabanza es una mirada hacia Dios, es un levantarlos. Por eso se levantan los brazos, se levanta la mirada, se levanta el rostro. Es como levantar la antena espiritual hacia lo infinito, hacia lo eterno, hacia lo que nunca va a cambiar. Nosotros que estamos en la tierra, con las cosas que suceden, todo esto se va a acabar, todo esto va a terminar, todo esto es efímero, es vanidad, no va a durar. La alabanza me hace ir a la eternidad. Entonces María es la mujer que alaba porque mira hacia la eternidad. María entonces, su mirada está puesta en Dios. La alabanza surge de mirar a Dios, de encontrarse con Dios, de reconocerlo, reconocer su grandeza, reconocer justamente lo que dice, alaba la grandeza, un Dios que nos supera infinitamente en todo lo que podemos pedir, pensar o sentir. Entonces María tiene esa conexión constante con el Señor, esa alabanza. Por eso no hay una contraposición entre, como algunos quieren hacer creer, entre lo que es la contemplación y la alabanza. No, de la contemplación surge la alabanza, y la alabanza me hace salir de mí mismo a contemplar. Están unidos. No hay una contraposición. Del mismo modo que cuando uno respira, tiene que inhalar y tiene que exhalar. Tiene que inhalar para que entre el oxígeno y tiene que exhalar para sacar el monóxido, el dióxido de carbono, no sé, lo que se junta ahí en los pulmones. Entra y sale. Y de la misma manera yo tengo que ver al Señor, lo tengo que observar, lo tengo que contemplar, y tiene que entrar eso en mí, pero también tiene que salir de mí la alabanza. Entonces es un doble movimiento. Aquellos que dicen yo soy contemplativo, no alabo, yo alabo y no soy contemplativo, es una falsa disyuntiva, que María no lo tenía. María, una mujer totalmente contemplativa, que guardaba las cosas en el corazón, pero como aquí muestra, es una mujer que alaba, que hace oración de alabanza. Comienza su oración con una alabanza. Así que, qué bueno cuando alguien te diga, ¿por qué yo los carismáticos, pues los carismáticos alaban, yo soy contemplativo, yo soy de... Mirá,
Yo oro como oraba María. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Y no te van a poder decir nada, porque la alabanza no es carismática, la alabanza es bíblica, la alabanza es judía, y María, como buena judía, sabía alabar a Dios. Lo segundo, era una mujer que tenía un espíritu alegre. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. María sabía alegrarse en Dios que salva. Nuestra alegría no está en que nos vayan las cosas bien o mal, o en que me salió las cosas mejor o peor, en que me pude tomar el día libre, que pude tener vacaciones, que pude hacer tal otra. Nuestra alegría está en Dios que nos salva. Es esa fe, es esa confianza en ese Dios salvador que nos hace alegrarnos, porque pase lo que pase, Dios nos está salvando. Pase lo que pase, la salvación de Dios está en el centro, y mi espíritu, lo más profundo de mi ser, se alegra porque estoy salvado. Estoy en modo, como dicen los chicos, mira que dicen, está en modo tal cosa. Estamos en modo salvados, en modo salvación. Y el modo salvación nos da un espíritu de alegría. María entonces no es una mujer circunspecta, no es una mujer con cara cúlica, como decía el Papa, esos cristianos con cara así. Un día uno puede, pero no nos podemos entristecer hasta por el duelo, dice el Señor ahí en el libro, no me acuerdo si es la sabiduría, creo que es. Bueno, ya hiciste 3-4 días de duelo, ahora no vaya a ser que ese duelo te lleve también a la muerte a ti. O sea, la tristeza a veces nos viene por las cosas de la vida, pero tenemos que digerirla, tenemos que transformarla, porque Dios nos vino a salvar. Y aún la muerte ha sido vencida, el enemigo más duro que podemos enfrentar en esta vida, que es la muerte, está vencida con la resurrección. Por eso nuestro espíritu se alegra, porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar, como dice San Pablo, del amor de Dios. Entonces María, mujer de alabanza, María, mujer alegre, y María también mujer humilde, dice, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Su humilde esclava. La pequeñez de su esclava, ¿no? Como cantaba yo recién ese canto, creo que es de Santa Teresita eso, ¿no? Que dice, si no es de Santa Teresita es de alguna otra santa, pero creo que es de Santa Teresita. Lo que le agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Qué sabiduría, por eso doctora de la Iglesia, ¿no? Y María es la expresión de esto. María no dice acá, el Señor me eligió porque soy la mejor de todas, soy la purísima, soy la santa. No se apoya en que nunca había pecado, en que no tenía pecado original y nunca había pecado. No dice, yo soy santa, por eso el Señor me eligió. Dice, Dios puso sus ojos en una pequeña, en una humilde esclava. Fíjese que habla de esta condición. Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Todas las generaciones, ¿no?, me llamarán dichosa, me llamarán bienaventurada, feliz. Es la humildad, entonces, viene del reconocimiento de que todo lo grande en nuestra vida, dice, todas las generaciones la van a llamar feliz, todas las generaciones. O sea que cuando nosotros alabamos a María y la llamamos feliz, dichosa, qué grande eres, madre, le hacemos canciones, los católicos que nos gusta hacer eso, estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, no como dicen nuestros queridos hermanos, algunos de nuestros queridos hermanos separados, que estamos haciendo idolatría, que estamos haciendo, estamos obedeciendo la palabra, se está cumpliendo la palabra, donde no hay generación que no la va a felicitar a María, que no la va a bendecir, que no la va a alabar, no a adorar, pero alabarla sí, porque alabamos lo bueno. La palabra de Dios dice que la mujer virtuosa deberá ser alabada, lo dice un salmo, y nosotros lo hacemos.
le alabamos a María, por supuesto, no de la manera que lo hacemos con Dios, que tiene que ver con la adoración. Esto es la veneración en grado sumo y perfecto, porque así lo ha querido el Señor. Y fíjense que la humildad va seguida de la grandeza, porque ella misma lo va a decir. El que se humilla, Jesús mismo lo dijo, el que se humilla será ensalzado, y María también lo dice en Magníficas, ¿no? Tú ensalzarás a los humildes, al pobre, levantas al pobre, al humilde, y haces bajar al poder, al soberbio, aquel que se cree que por su condición ha hecho algo. Lo que permite que en María se haga una obra poderosa es justamente su reconocimiento de su total inutilidad para servir a Dios. Una humilde esclava. No solo un esclavo, sino un esclavo humilde. O sea, el más pequeño de los esclavos. Tremendo. Entonces, María, mujer de alabanza, mujer alegre en la salvación de Dios, y mujer humilde que reconoce su pequeñez y deja que el poder de Dios obre en ella. María es testigo del poder de Dios. Dice, porque el Todopoderoso, ha hecho en mí grandes cosas. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. María está entonces diciendo que es testigo del poder de Dios. Cuando cantamos nosotros, yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Bueno, estamos hablando de esto. Esto es imitar a María. Ser testigos del poder de Dios, de lo que Él hace, de la misericordia que Él tiene, de aquellos que se postran ante Él. Cómo Él actúa con poder y deshace los planes de los malvados. Eso es lo que María ve. Derriba del trono a los que se creen que son algo, y Él eleva a los humildes. Ese poder de Dios, que aquellos que quieren pasarle por encima a los demás, tarde o temprano llega el poder de Dios y pone las cosas en su lugar. Por eso el Señor te dice, humíllate delante de Dios, humíllate bajo su mano poderosa para que en su tiempo el Señor te exalte. No somos nosotros los que tenemos que buscar la exaltación, sino que es Dios el que nos exalta en el momento oportuno, como lo hizo con su Hijo Jesús, como lo hizo con todos sus apóstoles, con todos sus discípulos y sus santos. El que se humilla será ensalzado, dice el Señor. Así que como María, testigos del poder de Dios que sigue a la humildad vivida, que tanto nos cuesta, porque siempre nuestro orgullo, siempre queremos reclamar nuestro lugar, y nos cuesta morir a ese hombre viejo, queremos que el reconocimiento. No, pero estas cosas se hizo, pero quiero que reconozcan lo que yo hice en la comunidad. Me ha pasado a mí, nos pasa a todos. Y no necesitamos el reconocimiento humano, sino que en el momento oportuno Dios nos exalte Él cuando Él le crea conveniente y cuando no sea eso un obstáculo para nuestra alma, ¿no? También María conocedora de la palabra de Dios, porque dice en su oración, ayudó al pueblo de Israel su siervo y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María conoce las promesas que había en la palabra de Dios. O sea que, como yo les decía antes, este texto mismo está tomado todo de la palabra de Dios. María es una mujer de la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios. Acá está recitando Magnífica, está nombrando las promesas de Dios a Abraham y a sus futuros descendientes. Por eso cuando nosotros estudiamos la palabra, leemos la palabra, comemos la palabra, estamos imitando a María. María conoce la palabra de Dios. Y no era común que una mujer conociera tanto la palabra de Dios. Acuérdense que las mujeres en Israel en aquel entonces seguramente no sabían leer ni escribir.
solamente los hombres, y no todos, algunos hombres que se dedicaban, los escribas y gente muy especializada, podían leer los textos, pero seguramente su padre en su casa le había transmitido, como solían hacer los judíos, oralmente esas promesas, lo que él habría leído o habría escuchado en la sinagoga, esas promesas de Dios a Abraham en esas noches de Israel. Seguramente desde niña había aprendido esas historias, la historia de Abraham y todos los antepasados, Isaac, Jacob, y cómo Dios les había prometido que los iba a multiplicar, que los iba a bendecir, que los iba a perdonar, que iba a levantar un Salvador, un Mesías, que les iba a traer vida y bien abundante. Y María sabía conscientemente todas esas cosas y las había guardado en su corazón, y es una mujer de la palabra de Dios. María también es madre de Dios, ustedes lo saben, Theotokos, como dicen en griego, y madre nuestra. Jesús en Juan, el Evangelio según San Juan, ya lo conocen ustedes este texto, Juan 19, 25, junto a la cruz estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo, a quien él quería mucho, dijo a su madre: Madre, mujer, como solía decirle él, la mujer. Algunos queridos hermanos separados ven esto como algo despectivo, que Jesús no la acepta como madre. Y los grandes padres de la iglesia ven que cuando le dice mujer, está nombrando como la nueva Eva. Ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, tampoco le dice Juan, le dice discípulo: ahí tienes a tu madre. Jesús entonces no obliga a nadie a que tenga a María como madre, sino que la regala y la ofrece desde la cruz. No está de casualidad en la cruz esto. Y no es casualidad que le diga al discípulo a quien él amaba más, a quien él quería mucho. Parece que el que más lo amaba a Jesús era Pedro, pero a quien Jesús amaba más parece que era a Juan. Podemos inferir esto del Evangelio, o por lo menos lo quería mucho. Y a aquellos que Jesús quiere mucho, le quiere dar lo mejor. Y entonces hace dos cosas. Una desde el punto de vista humano y temporal, que es que su madre quedaba viuda, no tenía quien la sostenga y sin hijo. Por eso también, si María hubiera tenido, como dicen nuestros queridos hermanos separados, de otros hijos, y Jesús tuviera hermanos, no hubiera sido necesario. Que me expliquen entonces por qué está este texto. ¿Por qué está este texto? ¿Por qué Jesús no deja huérfana de hijo, y ya era viuda, a su madre, sino que le pide a Juan que la sostenga, que la cuide y que sea como su hijo, para que no quede viuda y desamparada? ¿Por qué, si Jesús tenía otros hermanos, está este texto en el Evangelio? Que venga alguien y me lo explique, porque no lo entiendo. Y si algún hermano separado me dice porque tiene un sentido espiritual, entonces el sentido espiritual, ¿cuál es? Que Jesús nos está dando a María como madre, y porque ellos no la aceptan como madre. En este texto no me lo puede explicar ningún hermano separado. Porque o es una cosa o es la otra. Y justamente aquí están las dos cosas. El lado material, donde Jesús, al no tener familia ya a María, le da un sustento material. Y por otro lado, al discípulo amado, que se iba a quedar sin Jesús, le deja un regalo, su madre, para que lo acompañe en el camino que le tocaría vivir. Un hombre que era muy sensible, Juan, para que tuviera esa compañía, que le contara las historias de Jesús, que le hablara de Jesús y de todas las cosas que ella había visto, y que lo acompañara con su oración, hasta con su cocina, con todo lo que ella haría muy bien como madre,
le deja este legado a Jesús. Entonces la tenemos como madre, la recibimos en nuestra casa y está en la libertad del discípulo recibirla en su casa. Juan dice que desde ese entonces ese discípulo la recibió en su casa, ¿no? Entonces María, ya hemos visto que es mujer de alabanza, mujer alegre, mujer humilde, testigo del poder de Dios, mujer conocedora de la palabra de Dios, madre nuestra. Y también vemos que María, si la queremos imitar, es una mujer de comunidad. Ya lo saben ustedes, María es una mujer de comunidad. Si vamos a Hechos 1:14. Uy, perdón. Puse mal, por eso no lo encuentro. Hechos 1:14. Dice, hablando de todos los discípulos y de la comunidad de Primera de Jerusalén, todos ellos se reunían siempre para orar, con algunas mujeres, con la madre de Jesús, María, y con sus hermanos. Entonces vemos claramente cómo María, la madre de Jesús, estaba en compañía de todos los discípulos, de toda la comunidad, de los apóstoles. O sea, María es una mujer de comunidad. También vemos que María es una mujer llena del poder de Dios. En Hechos 2:1 dice que María estaba, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, estaban todos los creyentes reunidos en un mismo lugar. Y ahí dice anteriormente que estaba reunida con ellos, con María, con los apóstoles. Y vino un ruido del cielo como un fuerte viento que resonó en la casa, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Todos los discípulos, los apóstoles y María. Entonces María es una mujer llena del poder de Dios, una mujer carismática, porque se llenó del Espíritu Santo y empezó a hablar en lengua según el Espíritu, y le concedía expresarse igual que a todos los discípulos y todos los apóstoles. Podríamos seguir hablando muchas cosas más, pero creo que nos quedemos con estas cosas para imitar de María, imitarla como mujer carismática llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, imitarla como mujer de oración, que perseveraba en la oración y perseveraba en comunidad, como veíamos ahí en Hechos 1:14, como madre, como mujer, recibirla como madre de Dios y madre nuestra, como conocedora de la palabra de Dios, imitarla, como testigo del poder de Dios, como mujer humilde, como mujer alegre y de alabanza, y llena de gracia, por supuesto, llena de fe y llena de esperanza. Qué hermoso, ¿no? Poder tenerla siempre a nuestro lado, porque es un precioso ejemplo, un precioso ícono de una hija de Dios perfecta, a la cual podemos imitar sin miedo a equivocarnos. Así que bueno, ahora los invito, queridos hermanos, en el poder de Dios, a volver a nuestro chat de WhatsApp y terminar esta noche alabando al Señor, agradeciéndole al Señor por todas las cosas buenas que Él ha hecho en nuestra vida, agradeciéndole por todo lo que nos ha regalado en María en esta noche, y bendiciéndolo por todo lo bueno que va a venir en medio de todas las dificultades, todas las cosas buenas que el Señor va a traer a cada una de nuestras vidas.